Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva jornada de formación. En el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es bastante interesante y es revisar dentro de la contabilidad general, la contabilidad de sociedades, todo el proceso de introducción de facturas, introducción de asientos. Quiero explicaros aquellas particularidades, aquellas cuestiones, aquellas funciones que quizá tanto los usuarios nuevos como los que llevéis tiempo usando, no creo que esté mal y bueno, creo que es recomendable poder asistir a esta formación y hacer un repaso de estas funciones. Como siempre, lo que voy a hacer es acceder a la aplicación y mostraros dentro de una de las empresas que tengo yo de prueba estas funcionalidades y estas cuestiones que quiero comentar hoy. Accedo, como siempre, el programa nos pide el usuario y la contraseña y nos aparece la fecha de vencimiento de nuestros servicios. Accedo a una empresa que tenemos creada como contabilidad y vamos a proceder a ver todos estos apartados y cuestiones dentro del programa. Al entrar nos aparecen diferentes pestañas, como siempre, y vamos a ver estas funciones. Todo lo que vamos a ver hoy se recoge dentro del menú de asientos. Y dentro de este menú de asientos quiero comenzar con la introducción de facturas expedidas. Esta pantalla de facturas expedidas, mecanizamos en ella todas las facturas que la empresa emite a sus clientes y comienza solicitándonos la fecha que tiene la factura. Si yo escribo 15 del 1, el programa nos va a completar la fecha siempre con el ejercicio, mejor dicho, con la fecha que tenemos en el ordenador, en el equipo en el que estamos. Por lo tanto, si yo escribo ahora 15 del 1 y le doy al intro, el programa me va a rellenar siempre con el 2021. No es necesario escribir las barras. Siguiente campo que es importante saber cómo funciona. Si yo conozco el código de cliente, puedo escribir 431 y el programa le rellena. Puedo escribir también 430.1 y el programa de la misma manera lee los dígitos que tiene esta contabilidad y rellena el dato. Otro caso que puede ser que yo esté en este campo y no conozca el valor o el código que tiene este cliente en la contabilidad. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos o el uso con el ratón de esta lupa que tengo aquí a la derecha, que al picar en ella me muestra toda la localización de registros, todos aquellos registros que tenemos dados de alta como subcuentas, ¿vale? Y tenemos la posibilidad de, una vez que estamos escribiendo, escribir, por ejemplo, cafetería. Yo estoy escribiendo cafetería en el teclado, el programa me lleva hasta esa línea, le doy al intro y con esto el programa ya nos da la ficha de ese cliente con su NIF y su nombre, nos lo carga en pantalla. Si yo, estando en este campo, en vez de utilizar el dato en vez de utilizar el ratón, utilizo el F12 del teclado, también nos muestra el programa ese mismo acceso. Siempre aparece seleccionado el último cliente, en este caso, que hayamos utilizado. Si nosotros sabemos que la persona que estamos buscando se llama Vanessa, pero no recordamos su apellido o su nombre, o la localización donde está, le damos de nuevo a F12 y escribimos Vanessa. Y con esto me encuentro con el cliente que contiene en cualquiera de las partes de la descripción o del nombre comercial estos valores. Le doy al intro y queda seleccionado. Si seguimos introduciendo más datos, nos vamos al número de la factura. El programa nos va a buscar y nos va a avisar si este número de factura en este año a esta empresa ya lo hemos dado de alta. Nos mostrará un aviso de que esa introducción ya se ha realizado para no duplicar información. ¿Qué más pasa? Que yo sigo introduciendo más datos y voy al dato de la base. En el caso de las facturas expedidas es común que tanto el porcentaje de IVA
ese 21 que me está saliendo ahí, como la cuenta de ingresos, esta cuenta 700 que tengo aquí, es probable que se repita, que a la hora de vender una empresa, esos valores sean repetitivos. ¿Qué podemos hacer? Dejo la pantalla un poquito a la derecha y me voy a definiciones, parámetros, a enseñaros que en esta pantalla de parámetros, que tiene bastante información, hay, según entramos, la primera línea de la tabla hace referencia a las facturas expedidas, a una configuración por defecto, en la que yo le estoy diciendo que el tipo de IVA que estoy usando es el general. Aquí podríamos sustituirle, si por lo que sea la empresa, por ejemplo, trabaja al 10%, se elige aquí. Y le digo también la cuenta de ingresos por defecto. Esto hará que en la pantalla de facturas sea lo que cargue. Si cierro esta pantalla para volver a la de introducción y no liarnos, es la que carga el programa, pero que en todo momento yo puedo venir y sustituirla. Lo mismo la factura, el porcentaje de IVA, perdón, como la cuenta de ingresos. Con todo esto, yo le doy a grabar, vuelvo a utilizar o el ratón pinchando en el disquete superior o el F1 del teclado. Puede ocurrir que estemos mecanizando y sea de la misma fecha. El programa es lo que hace, repetirnos la fecha que acabamos de poner. Vuelvo al dato del cliente, vuelvo a buscarle. ¿Qué puede ocurrir? Como en último lugar, que no esté el cliente dado de alta. ¿Cómo le doy de alta? Aquí arriba tengo un botón que es para insertar registro, o tengo la posibilidad de insertar, que en la ayuda nos lo muestra, con el F3 o con el insert del teclado. Le doy aquí y ¿qué hace el programa? Nos dirige, nos lleva a la pantalla de subcuentas y nos muestra para dar de alta ese nuevo registro. Este nuevo registro, yo lo que hago es, le puedo decir al programa los 3 primeros dígitos, 430, le doy al intro y me busca el nuevo cliente que puedo dar de alta en la contabilidad. Nuevo cliente, febrero, formación. Al darle al intro me lleva a la ficha. Podemos introducir más datos o podemos grabar este registro como tal. Le doy al F1, le doy al escape y si yo vengo al F12, 430, 173. Vengo aquí y le digo, voy a buscar febrero, que acabo de dar de alta. Ahí tengo el cliente, le doy al intro y ya tengo ese dado de alta. Os digo que según dais de alta la ficha podéis introducir todos los datos, quizás es lo más cómodo, pero en un momento dado, si esto no puede ser, que sepáis que cada vez que tecleas el cliente en este campo, aquí arriba se activa su ficha. Es decir, si yo pincho aquí, lo que estoy haciendo es accediendo a sus datos y puedo ir de forma posterior incorporando particularidades de ese cliente. Vengo aquí, le digo el número de factura, le digo de nuevo la base y nos muestra la introducción de ingresos. Si una factura lo tenemos que imputar a 2 ingresos, yo puedo venir aquí y decirle el valor que imputamos al primer ingreso y el valor que indicamos al siguiente. Si son más, el programa, mientras vea que la suma de los importes no coincide con lo que tenemos en la base, nos va a ir solicitando contrapartidas hasta cuadrar el asiento por completo. Vuelvo a darle a grabar y con esto ya lo tendría. Por último, quiero deciros que se pueden copiar asientos. Nosotros podemos copiar asientos dentro de la introducción. Vengo aquí y este asiento le digo que es del día siguiente y que el número de factura es esta, pero el resto de los valores es la misma. Nos vale. Si hay un cliente en el que la contrapartida sabemos siempre que es diferente a la que hemos puesto a nivel general, también lo podemos hacer. Yo vengo aquí y tengo un cliente dado de alta en el que yo le tengo indicado un dato de cliente con cuenta de ingreso. Este cliente que yo tengo creado, si os fijáis, en vez de
ponerme la aplicación, la cuenta 700, me ha puesto la 705. ¿Por qué? Porque en su ficha, si accedo a ella en la parte de arriba, me encuentro con que esa subcuenta es la que el programa me está, en la que yo he grabado en su ficha y por lo tanto será la que el programa me cargue. Indico estos datos, le doy a grabar y la introducción de facturas expedidas. Nos encontramos con que más o menos estas son las casuísticas y las utilidades que quería contaros. ¿Qué pasa con la pantalla de facturas recibidas? Es una pantalla que, si os fijáis, es como un espejo respecto a la de despedidas. Se trata de una pantalla con una estructura igual, lo único que aquí hablamos de proveedores y de gastos, pero siendo la misma estructura, la casuística da lugar a que la forma de utilizarlo sea bastante diferente. Esa parametrización que hemos visto en los parámetros generales de la contabilidad para facturas expedidas, esto que hemos visto aquí, para facturas recibidas quizá solo se puede parametrizar el tipo de IVA, porque la cuenta de gasto es más propia del proveedor. ¿Esto qué significa? Que la forma más ágil de mecanizar la información que yo os puedo recomendar es: introducimos lo que es la fecha. Esta fecha sería con la que trabaja el programa y esta fecha sería una fecha única. Si queremos trabajar con una fecha de introducción, pero tener también el dato de la fecha real de la factura, yo le voy a decir al programa en los parámetros que quiero trabajar con esa fecha de introducción y doy de alta la fecha de la factura. De esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Lo que le estoy diciendo al programa es que a la hora de trabajar con ello, yo vengo aquí. Y esa fecha de introducción, que es la del día de hoy, será con la que el programa haga el asiento contable y será con la que el programa tenga en cuenta para los modelos fiscales. Esta fecha de la factura será la fecha que real es de la factura y la dejo como informativa. Proveedor. Vuelvo a buscar y las formas de buscar el proveedor con el F12, con el teclado, con un nuevo F12, escribiendo, por ejemplo, Vega. Me muestra aquello que lo contiene. El crear uno nuevo, como hemos visto en clientes, eso está exactamente igual. El dato del número de la factura, en este caso, chequea que este número a este cliente no se le hayamos grabado, a este proveedor, perdón, el número de la factura al proveedor. Ya no es como en el caso de clientes, que es una introducción general. En este caso, por cada proveedor, chequea que ese número de factura no esté grabado. Ese número de factura es importante saber que en la estructura tenemos que utilizar siempre una misma rutina, o un punto, o una barra, o un guión, pero siempre el mismo. Indicamos el dato de la base y, en este caso, como el cliente no tiene puesto cuenta de gasto, vendré aquí y tendré que indicarla. No pasa nada, yo la puedo dejar indicada utilizando la cuenta, utilizando el valor de la F12, lo selecciono y lo grabo. Si se trata de otro tipo de proveedores, si yo vengo aquí y le doy a la lupa y le digo, vamos a ver, yo tengo aquí uno, por ejemplo, que si os fijáis pone retención de profesionales. ¿Qué es lo que tiene este proveedor? Pues son de los casos interesantes en los que esa introducción en la ficha da lugar a que la mecanización sea muy rápida. En este proveedor, fijaros que después de indicar la fecha y después de indicar el proveedor, su dato, ¿vale? Solo tengo que indicar el número de la factura, lo que es la base, y con esto tengo el asiento hecho. ¿Por qué? El 21% lo hemos dicho a nivel general, pero el resto de datos que son específicos de este proveedor, si me voy a su ficha, que lo tengo aquí arriba, se lo he indicado. Le he dicho que quiero trabajar con una retención de profesionales y quiero indicar esta cuenta de gasto. Esto, contra más se indique, hace que la mecanización, como podéis ver, es mucho más rápida. Es esa introducción a través de datos del proveedor, cómo se puede agilizar todo mucho más rápido. Hay otro tipo de circunstancias que se pueden dar en el proveedor, como por ejemplo el tipo de la factura. Nosotros en todo momento podemos acceder a cambiar el tipo de factura que está aquí. Este tipo de factura, recordar que hace referencia a cómo entendemos que este tipo de operación se tiene que declarar en modelos como el 303, 390, si tiene que ir al 349, al 347, etcétera. ¿Vale? Entonces, este proveedor, que se trata de un proveedor intracomunitario, sus facturas siempre van a ser adquisiciones intracomunitarias. Se lo dejo dicho en su ficha. Vengo aquí
y le digo en su ficha tipo adquisición intracomunitaria. Y con esto tenemos todo lo necesario para grabar. Si yo vengo aquí, en este caso este proveedor no tiene la cuenta de gasto, solo tiene el tipo de factura. Puede ser que dependiendo de lo que compremos tengamos que indicar en cada caso, se puede dejar en blanco. La idea es que todo lo que pongamos en la ficha nos ayude. Si nos cuesta más estar cambiando o por evitar por error, cuando se utilizan varias, no confundirnos, también se puede dejar en blanco y grabar solo el tipo de factura. Este caso, como podéis ver, hace referencia a tanto el dato para el modelo 303 o 349, ¿vale? Como el asiento contable. Reconoce que este asiento hay que hacerlo de una forma especial. Esto que hemos visto se completa con la posibilidad de copiar asientos, como hemos visto, dentro de la pantalla de facturas expedidas. Esto es la mecanización, cuando estamos hablando del papel, ¿vale? Cuando tenemos los documentos en papel. Quiero comentaros que dentro de la aplicación se puede trabajar en las versiones profesionales con una parametrización en la que damos de alta gestión documental. La gestión documental solo quiero contaros que es otra manera de hacer esto mismo que hemos hecho. ¿A qué me estoy refiriendo? A que nosotros, una vez que activamos esa gestión documental, podemos utilizar en la pantalla de digitalización esta pantalla para trabajar con las imágenes. Si el cliente o nosotros tenemos esos documentos en PDF, no es necesario imprimirlos. Lo que hacemos es, los cargamos esta pantalla, le indicamos aquí en parámetros una ruta y después realizamos la importación de los PDFs. ¿Y qué ocurre? Yo selecciono el documento, le digo que se trata de una factura recibida y todo lo que os he contado hasta ahora lo tenemos que hacer. Pero con la ventaja de en vez de tener que mirar a la mesa, tenemos el documento al lado nuestro. Venimos aquí, yo elijo el proveedor, pico en F12 y le digo Telefónica. Elijo Telefónica, escribo el número de la factura, la base, la cuenta de gasto, le doy a grabar y ¿qué pasa? El programa está grabando este documento junto con la factura y nos vuelve a la pantalla donde están los documentos digitalizados para continuar con su introducción. ¿Ventajas que tiene esto? Una, que esta pantalla de digitalización, cada vez que yo entre, me muestra lo que está pendiente de contabilizar. Dos, que cada vez que yo vaya a la pantalla de facturas recibidas, ya sea a través de un mayor o de cualquier acceso que haya, el documento, cuando yo le vea, va a tener al lado siempre la imagen. Y tres, que dentro del libro de IVA vamos a tener la posibilidad de hacer descarga de documentos en el caso de trabajar o de solicitarnos, por ejemplo, la agencia tributaria, algún tipo de documentos de clientes, de proveedores, etcétera. Se completa esa forma de introducir datos respecto a facturas con utilidades importación de facturas. Si estamos hablando de una empresa o de una asesoría, que lo que ocurre es que las facturas os llegan a través de un Excel. Se trata de un cliente que tiene los datos en Excel y os lo manda por correo electrónico ese Excel. Nosotros podemos en todo momento, y sea el que sea el formato del Excel, indicar los valores, dónde está la información y con ello, una vez que hemos hecho una sola configuración, venimos aquí y procedemos a cargar los datos. Esto lo que va a hacer es, nos van a aparecer en la pantalla de facturas, ya sean expedidas o recibidas, todos los registros hechos como si hubiésemos trabajado con la introducción directa de facturas. Bien, hemos visto esa pantalla de introducción, hemos visto todo de facturas. ¿Qué me queda comentaros? Vamos a quitar esto de digitalización para que las pantallas nos queden más limpias. Voy a tratar el otro apartado o la otra introducción que creo que es importante que sepáis qué opciones hay. Quiero contaros todas las opciones para que cada uno elijáis la que mejor os resulte. No hay ninguna mejor ni peor. Todas son igual de válidas. Lo importante es la que mejor se adapta a vosotros y la que hace que estos procesos de mecanización tan tediosos a veces, pues se conviertan en más ágiles. Quiero hablaros de la tesorería. Hay un caso en el que puede ser que lo que tenga yo delante sea una empresa la que esté utilizando el programa de contabilidad y quizá dentro de cada factura queráis registrar
cuando se está realizando el pago de la misma de forma individual o incluso accediendo a cada una de ellas a través de la lupa donde están todos los registros. Vengo aquí y digo, ay, mira, esta es la que veo en el banco que me han cobrado, ¿vale? Este registro de pago, si pico aquí en pago de la factura, si pincho aquí en estas letras, el programa nos lo rellena con los valores que, volviendo a estos parámetros, yo le he dicho, aquí en facturas recibidas, el programa tiene puesto aquí unos datos por defecto, que cuando yo activo el pago, el programa me los carga. Todo esto se puede cambiar la cuenta de pago, se puede cambiar la fecha, todo se puede cambiar. Y con esto yo hago el asiento relacionado con la factura. Si lo que estamos hablando es de un despacho profesional, si estamos hablando de una asesoría, es más difícil trabajar de esta manera y se puede hacer a través de la pantalla específica de tesorería. Esta pantalla es una pantalla en la que nosotros partimos de situación 1, como cuando estábamos en facturas. Situación 1, yo tengo el extracto en papel de un banco. Pues lo primero que hago es decirle al programa qué banco es el que yo quiero mecanizar, la Caixa. En la serie de tesorería, todo está relacionado con ello, y voy a empezar aquí abajo a escribir lo que tengo en el papel, a traducirlo para que la contabilidad lo entienda. Vengo aquí y le digo, vale, pues el día 20 del 1, busco y me muevo con las flechas del teclado para moverme por columnas y me voy a la 430 y digo, mira, este cliente me ha hecho un ingreso de 45,60. Esa misma fecha puedo ver que un proveedor, vuelvo a moverme con la flecha, vengo aquí y le digo, vale, este proveedor le he hecho un pago de 98. Voy escribiendo todo lo que tengo en el extracto, en el papel. Las 10, las 15, las 20 líneas. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé a grabar? Que el programa me va a generar tantos asientos como líneas tengo en esta pantalla. Colocará la cuenta del banco en el debe o en el haber en función de si lo que tengo es una subcuenta de cliente o una subcuenta de proveedor, si es un ingreso o si es un pago. Le doy a grabar y con esto me vuelca todos estos movimientos y estos importes al mayor del proveedor. Esta pantalla se puede completar o se puede utilizar junto con el mayor de cuenta. Hay veces que hay bastantes ocasiones en las que esta pregunta me la habéis hecho. Se puede tener esta pantalla al lado para, si queréis, dentro del concepto, asociar la cuenta concreta de la factura concreta del cliente. Se pueden trabajar. El programa es multipantalla y se pueden superponer y tener informaciones compartidas dentro del ordenador. ¿Vale? ¿Qué pasa con esta pantalla de tesorería? Aquí hay un campo de leer. ¿Qué puede ser? Que nosotros podemos leer ficheros con la norma 43 o ficheros Excel, que a día de hoy las impresiones que nos llegan, tanto al departamento de soporte como a mí que me corresponden las formaciones, os puedo decir que creo que es el que más se usa, un fichero Excel. Un fichero en el que yo le digo en la pantalla de definiciones tesorería, le digo al programa la cuenta del banco que yo le voy a importar, diciéndole dónde está la fecha, dónde está el concepto y dónde está el importe. ¿Qué hace el programa con esto? Nos vamos a esta pantalla y después de indicar la subcuenta y el fichero, en la parte inferior nos cargará la fecha, el concepto y si se trata de un ingreso o un pago. Nos quedará a nosotros, para completar los asientos, indicar qué cuenta contable es la que hace referencia, puesto que en el banco ese dato no le tiene, no nos lo van a enviar. Entonces, recogemos esa información y indicamos el 430 o el 400 que esté gestionando y provocando ese movimiento de ingreso o de pago en la contabilidad. Estas pantallas que os comento de introducción de asientos de tesorería se utilizan, ya os digo, para esta parte que hay. ¿Qué podemos introducir además en nuestra contabilidad? Este apartado que tenemos aquí a la derecha es el que voy a comentar y es el asiento de nóminas. Este asiento de nóminas, si el usuario de 10com dispone de la aplicación también de la parte laboral, la parte de nóminas, puede beneficiarse de el cálculo del asiento de nóminas de una forma automática. Yo he hecho las nóminas en mi programa de nóminas, vengo aquí y le digo, del mes de enero, calcúlame. Y con las nóminas hechas, el programa es capaz de
generar el asiento con una estructura que dentro de los parámetros podemos observar. Nosotros podemos, a la hora de trabajar con él, nosotros cargamos una configuración por defecto, pero en todo momento podemos parametrizar estos datos para que nos aparezcan de una forma u otra. Si estas cuentas, en vez de tener el dígito total, lo que tienen son los 3 primeros dígitos, la anotación, en este caso de sueldos y salarios, la hará por cada uno de los trabajadores. Si lo que tenemos es la 64000, lo que tenemos es un importe por el total. Si en vez de tener la aplicación de nóminas, lo que tenemos solamente es la parte contable, ese resto de asientos que tenemos que hacer en la contabilidad, ese resto de asientos, ya nos vamos a una pantalla de introducción general. Aquí lo que nos vamos a encontrar es la opción de, a la hora de trabajar, de ver toda la información dentro de esta pantalla. Lo que vamos a tener es, en todo momento, el acceso a las diferentes series, el acceso a la ficha, el acceso al concepto del asiento. Nos encontramos ya, yo creo que por primera vez de lo que estamos hablando, con un debe y con un haber. Aquí ya es la contabilidad como tal. Y todo lo que no encaje en lo que hemos visto será aquí donde nosotros lo detallamos. El asiento de nóminas que os comentaba, si tenemos el programa de nóminas, si no tenemos ese programa, será aquí donde lo podemos hacer. Para terminar, ¿qué otras pantallas hay? Deciros que si nosotros trabajamos con fichas de amortización, el programa es capaz de calcular los asientos de amortización. Si nosotros cerramos el año, el proceso de cierre y de apertura está totalmente integrado aquí. Comenzamos con el cálculo de pérdidas y ganancias, continuamos con el cálculo del asiento de cierre y trasladamos la información al siguiente asiento de apertura. Deciros que esto, como digo en bastantes ocasiones, se puede hacer en cualquier momento y son asientos que se gestionan en ficheros estancos y no es necesario que nosotros cerremos una contabilidad para empezar a trabajar en el siguiente. Es decir, podemos estar introduciendo ya datos del 2021 y cuando llegue el momento podemos hacer los asientos de pérdidas y ganancias y de cierre cuando sea necesario, porque el programa ya los coloca en su sitio y la apertura también en su sitio. Para ver los saldos, un pequeño inciso, esos saldos de apertura que podéis decir, hijo, yo lo quiero hacer para ver esos saldos. Recordaros que el mayor de cuenta se puede sacar entre varios años. Yo le puedo decir, desde el 1 del 1 del 2019, quiero ver una cuenta contable y me arrastra toda esa información sin necesidad de haber hecho la apertura. ¿Vale? Esta pequeña coletilla que creo que igual es importante por lo que estamos hablando. Por último, simplemente quiero contaros que hay utilidades en asientos porque este apartado de búsqueda de asientos creo que es bastante importante. Cuando estamos trabajando y cuando estamos mecanizando información, quizás sea una de las utilidades que más os ayudan en el día a día. Entonces, simplemente deciros que le damos un valor. A ver si tenemos suerte y 50, no sé. Mira, sí. Entonces, me está mostrando los valores. Si yo no conozco el valor exacto, sino que quiero buscar en un tramo, por así decirlo, también lo puedo poner, de 50 a 60. Y lo que nos salen aquí son todas las opciones que hay en la pantalla, en los listados, ¿vale? Con esta que hay en ocasiones, que es el formato accesible. ¿Qué significa formato accesible? Que si yo pincho en la línea, me lleva a ese registro en concreto. ¿Vale? Pues esto es más o menos todo lo que yo quería contaros. Bueno, muchas gracias por estar ahí y cuidaros. Un saludo a todos. Gracias.